Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. La inflación en Colombia a junio alcanzó 9,67% anual y frente al mismo mes del año pasado fueron 6,04 puntos porcentuales, mayor a la reportada. Es decir, que en ese momento era de 3,63%. La inflación es un tema global, tiene en alerta a los países y a los bancos centrales que han venido haciendo uso de su política monetaria y aumentando las tasas de referencia de cada uno de sus bancos. Sin embargo, la OCDE también ha prendido las alarmas alrededor de lo que está pasando con el índice de precios al consumidor, que para mayo, es en este caso para toda la organización en mayo, fue de 9,6% anual. Esto lo que está representando es una gran presión en tema de precios, una gran presión para las familias más vulnerables y una gran presión para el crecimiento de las economías. Para analizar qué fue lo que pasó con la inflación en el pasado mes, nos acompaña el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Oviedo. Muy buenos días, Carlos, y a todo el equipo de Semana y a todas las personas que nos acompañan en esta difusión. Este número, doctor Oviedo, el 9,67, ¿es el más alto en la historia en Colombia? Bueno, efectivamente la inflación del 9,67% a junio es la más alta que nosotros hemos observado desde junio del año 2000. Es decir, que estamos viendo unos niveles de inflación que habíamos visto hace 22 años en la economía colombiana. En ese intermedio, o en ese paso intermedio, es importante resaltar que tuvimos un pico de inflación muy importante, mucho más reciente, pero que no alcanzó a ser así de intensivo como fue el pico que generó el fenómeno de la niña y el paro de 2016, que llevaron a la inflación a tener un máximo en ese momento del 8,97%. Así que estamos retrocediendo prácticamente 22 años en el comportamiento de la inflación anual. Cuando hablamos hace unos meses sobre este mismo tema de la inflación, veíamos que en ese momento el tema de los alimentos era el que estaba dinamizando el tema de la inflación. ¿Siguen siendo los alimentos ese principal dinamizador o qué está sumando al índice de precios al consumidor, doctor Oviedo? Bueno, Carlos, en efecto, cuando nosotros vamos a ver la inflación anual en términos de contribuciones, que lo podemos ver en este momento en pantalla, pues seguimos viendo que para esa inflación anual, es decir, para ese 9,67%, más de la tercera parte de esa inflación, es decir, estos 3,98 puntos porcentuales, están siendo aportados por los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Eso significa que seguimos viendo estructuralmente una inflación generada por alimentos y, en segundo lugar, por los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios. Recordemos que la suma de todos estos valores es el 9,67 que nosotros teníamos de inflación anual a junio. Pero lo importante que nosotros quisimos resaltar en la presentación de los resultados mensuales que vemos en este momento es que el 0,51% de inflación mensual que vio el país entre mayo y junio de 2022 ya no son los alimentos, sino es el rubro de arrendamientos y servicios públicos el que está explicando una tercera parte del comportamiento de la inflación. Es decir, no podemos cantar victoria frente a la inflación de alimentos porque es un componente que sigue siendo determinante en el comportamiento de la inflación porque los alimentos están en estos dos rubros, en los alimentos dentro del hogar y fuera del hogar, en donde productos como la carne de res, el pollo, la leche, el arroz y el azúcar, 5 productos están explicando la tercera parte también de la inflación. Sin embargo, la alerta para orientar la política pública alrededor de estos temas es que los servicios públicos domiciliarios, en particular la electricidad y el servicio de acueducto, están generando una presión inflacionaria muy importante. Tanto es así, Carlos, ya para terminar la respuesta, que cuando nosotros vemos este 9,67%, estamos viendo que la tercera parte de ese 9,67% está siendo explicada en primer lugar por el corrientazo, los arrendamientos, la carne de res, la electricidad y la leche. Esto significa
que la electricidad y los arrendamientos están teniendo un peso muy importante detrás de ese 9,67% y desafortunadamente ese impacto de la electricidad está focalizado especialmente en las ciudades capitales de la región Caribe del país. Vamos por partes, doctor Oviedo. Miremos el tema de alimentos. Hay una preocupación en que no cede el tema de alimentos en materia de precios y uno ve como dos factores que empezarían a presionar que se mantengan los precios elevados en alimentos. Por una parte, pues la guerra en Rusia y Ucrania que tiene muchos de los insumos, maíz, trigo, fertilizantes y demás, que está presionando al alza esos commodities. Pero lo segundo es que en Colombia estamos en una jornada invernal que haría que esos precios se mantengan. Y por si fuera poco, y ahora más tarde hablamos de eso, el tema del dólar también presiona algunos de los insumos que vienen importados en materia de fertilizantes para el agro. ¿Los alimentos seguramente no van a ceder en el corto plazo? Exactamente, Carlos. Más claro no pudiste hacerlo. Tenemos una presión combinada de costos por temporada invernal. ¿Cuál es el canal de temporada invernal sobre los precios de los alimentos? Por ejemplo, dificulta las labores de ordeño y por eso hay menos producción de leche y el precio de la leche sube. Pero asimismo, el invierno afecta el ciclo de producción de la caña de azúcar y por consiguiente la caña se demora más, es más difícil de cortar y por eso el azúcar está teniendo un efecto muy importante en el comportamiento de la inflación. Pero adicionalmente, el invierno llama a que los productores agropecuarios tengan que utilizar más mecanismos de control de humedad y otros mecanismos como fertilizantes que los exponen también a esos mayores costos internacionales por el componente logístico internacional, el conflicto de Rusia y Ucrania, pero también el tema del dólar. Por otro lado, tenemos un componente de costos y es propio el de los insumos y los insumos agropecuarios como los abonos y fertilizantes, que como lo podemos ver en este momento en pantalla, cuando hablamos de insumos y fertilizantes, pues tenemos que hablar es del índice de precios al productor, de lo que se ofrece en términos internos. Miren cómo la inflación anual de los abonos y plaguicidas en el IPP en diciembre del 2021 estaba al 10,6% y a junio del 2022 está al 32,19%. Es decir, que el encarecimiento de insumos como abonos y plaguicidas pues está detrás de la participación del comportamiento de los precios de los productos alimenticios en el país. Y otro elemento que explica en buena parte por qué la carne y el pollo están muy caras, y es que los concentrados de alimentos para elevar ganado o para criar aves, pues están teniendo una inflación anual del 26-23%, y por eso es que vemos las inflaciones anuales de la carne de res, del pollo, de los huevos alrededor de esas cifras. Es decir, que toda esta presión mixta nos lleva a que no podemos cantar victoria simplemente porque ha habido abundancia de papa, ¿sí? Que cuando vemos el comportamiento de la papa en el IPC rápidamente, sin marearlos, pues vemos una caída muy importante de la inflación anual. Pero esa caída de la inflación anual de la papa no es porque los costos de la papa hayan disminuido, sino porque hubo una cosecha muy importante de papa que tuvo que recogerse anticipadamente por las lluvias y por eso tenemos abundancia de papa. Pero en la medida que los insumos siguen siendo costosos y el invierno no ha cedido, seguramente vamos a empezar a ver otro ciclo ascendente de la papa. Algo similar pasa con el tomate. En el caso del tomate, pues vimos una disminución de precios del tomate en el último mes, pero miren que la inflación anual del tomate todavía sigue estando alrededor del 69%. Ok. En este orden de ideas, usted mencionaba el tema del corrientazo. ¿Qué está pasando con el corrientazo, con los restaurantes? ¿Cómo se están ajustando a eso? Porque es que además ese índice de precios al productor pues no se puede trasladar totalmente al consumidor, y los productores, las empresas, las cadenas de restaurantes y demás están viendo también presionadas sus utilidades, su rentabilidad y seguramente incluso hasta su operación.
No, y ese es un tema muy, muy importante, Carlos, porque, claro, nosotros para ser, llamémoslo pedagógicos y generalistas, hablamos del corrientazo, pero todos lo vemos, incluso aquellos que sí tenemos la oportunidad de poder ir a un restaurante, ya cualquier plato está a 30.000, 40.000 pesos, es decir, es un elemento, una presión supremamente fuerte que, como lo pueden ver en pantalla, pues es una inflación que nosotros no habíamos visto en la historia reciente del país. Miren cómo la inflación de los alimentos servidos a la mesa está llegando al 15,65% en la historia reciente, es decir, de 2016. No habíamos visto esa inflación. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí, Carlos? Y es que, ¿cuáles son los productos más frecuentes en temas de producción de servicio de comida a la mesa? Pensemos en el corrientazo. Está el arroz, o está la carne, o está el pollo. Tres productos que en su conjunto están en el top de explicación del comportamiento de la inflación, pero a veces cuando estamos hablando de comidas rápidas, esa carne hay que fritarla o hay que asarla, tenemos la electricidad cara, tenemos también los aceites vegetales caros. El pan también está con una inflación supremamente importante, precisamente por el componente internacional del trigo, que la mayoría del trigo que es fuente para harinas, para producción de pan, es importado. Por consiguiente, el dólar y el componente internacional y la crisis de Rusia y Ucrania están afectando los precios internacionales del trigo. Entonces, por más de que algunos alimentos han corregido, pues los insumos básicos de la comida por fuera del hogar están todavía con una presión inflacionaria muy alta, a lo cual se suma dos elementos muy importantes que nos mencionan los propietarios de esos restaurantes a los cuales vamos a pedir cotizaciones, y es uno, arrendamientos comerciales están creciendo a un ritmo más rápido que los arrendamientos residenciales, que sí tienen un tope de indexación, y por otro, pues el incremento del salario mínimo pues encarece la mano de obra de las personas que trabajan en los restaurantes, y ellos pues se ven obligados a trasladar estos sobrecostos a los usuarios finales, en donde también hay que recordar que ellos están teniendo un comportamiento compensatorio de todas las pérdidas que pudieron haber acumulado en los momentos más críticos del confinamiento, y por eso vemos esa inflación tan alta en el caso del corrientazo y la demás comida servida a la mesa, y también en el caso de las comidas rápidas. Miremos un poco el tema de servicios públicos. El tema de la energía no para y uno se pregunta, ¿por qué está tan cara la energía si estamos en época de lluvias y se supone que los embalses deben estar llenos y el precio de la energía en esa generación debería estar en precios bajos? ¿Qué es lo que está pasando ahí, doctor Oviedo? Bueno, en el caso de la electricidad, nosotros tenemos que ver algunos elementos muy importantes. Y para eso voy a compartir en este momento una tablita de Excel que se me vino a la cabeza, que puede ser muy importante. Aquí tenemos el comportamiento en esta columna de la variación anual de la inflación de electricidad por ciudades. Y en este caso nosotros podemos ver, voy a aumentar un poquito, podemos ver quiénes son las ciudades que están viendo una inflación anual que es el triple o el doble, perdón, de la inflación nacional. Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Sincelejo, Valledupar, Montería, Cartagena, todas estas ciudades del Caribe están por encima del promedio nacional. ¿Qué pasa ahí? Pasa que el paso de Electricaribe a los nuevos operadores que están prestando el servicio en mejores condiciones de continuidad, de calidad y de eficiencia, pues lleva a que estos operadores hayan tenido que hacer inversiones para mejorar la prestación del servicio, y la Ley 142 de 1994, que define los principios tarifarios de los servicios públicos domiciliarios, tiene un principio que es el de suficiencia financiera, es decir, los usuarios debemos pagar o contribuir a las inversiones que mejoran la calidad de prestación de servicio. Y por eso es que vemos en las ciudades del Caribe el protagonismo
de la inflación anual de electricidad, pues que están llevando a explicar en buena forma esa inflación anual de la electricidad del 19,63%, pues que es más del doble de la inflación anual. Entonces, ¿qué tenemos al la electricidad? Uno, transmisión de mayores costos, sobre todo por las mejoras en la prestación del servicio, que es como un TCAP, se llama desde la perspectiva regulatoria, de esos costos que debemos pagar los usuarios. Y adicionalmente, algunos componentes de las fórmulas reguladas de las tarifas de electricidad están indexadas a la tasa representativa del mercado y por eso la alerta es que posiblemente en los próximos meses con estas evoluciones tan aceleradas de la tasa representativa del mercado podamos ver efectos del dólar, por ejemplo, tanto en el servicio público de electricidad como en el servicio de gas domiciliario. Cuando hacemos este mismo ejercicio para un energético, que es, por ejemplo, el gas domiciliario, pues vamos a ver que en este caso para el servicio de gas, cuando tenemos una inflación nacional mucho más moderada del 14,03%, pero vemos, por ejemplo, a Cúcuta y a Bucaramanga con inflaciones muchísimo más altas, en donde aquí en la tarifa de gas sí tenemos un efecto mucho más directo del comportamiento de la tasa representativa del mercado y por eso energéticos está impulsando muy en línea, como tú lo decías, en la OECD, que genera también una alerta en el comportamiento de la inflación. El gran problema de la inflación en los países de la OECD no está en primer lugar asociado por los alimentos, sino por los energéticos. En la medida, la mayoría de países de la OCDE pues dependen de insumos energéticos de otros países y sobre todo del área que se encuentra en este momento en conflicto como son Rusia y Ucrania. Quisiera detenerme en una respuesta que usted me dio hace unos meses cuando le pregunté que si esto era estructural o coyuntural. Y usted me dio una respuesta muy interesante. Me dijo, esto es semiestructural. Pero vemos que no sé, doctor Oviedo, ¿el tema de la inflación ya se volvió estructural? Bueno, yo creo que la mezcla entre los elementos de alimentos que están asociados a unos costos de producción que difícilmente vamos a poder resolver nosotros. Miren cómo las medidas de exenciones de aranceles a los fertilizantes no han llevado a disminuir los precios mayoristas de los fertilizantes ni de los concentrados, pues tenemos una dificultad en donde el contexto internacional está detrás también de esta importante inflación de alimentos. Pero a eso se suma un riesgo muy importante de la inflación de energéticos. Esa inflación de energéticos pues cubre tanto la inflación que pueda tener el gas, que pueda tener la energía para consumo en el hogar y los combustibles para vehículos. Y ahí pues está la alerta que nosotros presentamos en los resultados del DANE, como ustedes lo pueden ver en pantalla, que gracias a las clasificaciones internacionales que nosotros manejamos cuando queremos analizar la inflación de energéticos, miren, en primer lugar, la mensual fue casi 3 veces más alta que el 0,51%. La anual es 13,66% frente al 9,67%, está 4 puntos por encima. Entonces, pareciese que en el segundo semestre, que seguramente vamos a ver un alivio de la inflación de alimentos, vamos a empezar a alinearnos con los países de la OCDE porque se van a sumar las subidas del combustible para vehículos, la continuidad del incremento de tarifas de electricidad y los efectos de tasa de cambio sobre el servicio de gas. Y por consiguiente, vamos a ver constantemente el rubro de arrendamientos y servicios públicos contribuyendo a la inflación. Por eso, como lo comentábamos en diferentes escenarios, ese momento que esperaba el país de que para julio, agosto empezáramos a ver una caída secuencial del indicador de inflación en su nivel anual, yo creo que se va a desplazar varios meses hasta que no se tomen medidas particulares para poder garantizar que todas estas herramientas que están apegadas a la ley y a la regulación, pues puedan mitigarse en cierta forma para evitar ese impacto tan fuerte sobre el bolsillo de los hogares colombianos. ¿Qué tantos meses está contemplando usted que pueda alargarse este tema de la inflación, doctor Oviedo?
Bueno, varias cosas, Carlos, que ya como una opinión de experiencial, llamémoslo, de lo que nosotros vemos. Creo que los incrementos del combustible para vehículos van a tener un efecto importante. Recordemos nomás, en este mes de junio, los combustibles aportaron un punto, es decir, de los 51 puntos básicos de la inflación mensual aportaron un punto, precisamente porque los distribuidores de combustibles, como sabían que a partir de julio iban a haber ajustes en la tarifa, se pegaron al techo regulado de la gasolina corriente y la gasolina diésel, corriente diésel y la extra. Recordamos que la extra está por las nubes, pero el peso que tiene dentro de la canasta es menos significativo. Por eso hablamos de gasolina corriente y el diésel, pues se pegaron al techo preparándose de que muchos vehículos iban a anticipar el alza de los combustibles, tanqueando a gran capacidad sus vehículos en los últimos días de junio, y esto llevó a que tuviéramos no más un punto de comportamiento de inflación. Entonces, las alzas secuenciales que se han previsto en los combustibles van a tener un efecto muy importante, y sobre todo también en el suroccidente del país, en donde dependemos más de gas en pipeta, en donde también los precios van a incrementar. Entonces, uno lo que empieza a ver es que ese mes de mitigación hacia julio y agosto seguramente se va a mover hacia los meses de septiembre, octubre, es decir, nos vamos a correr unos 2 o 3 meses, y por eso pues vemos cómo los analistas cada mes que el banco les hace la encuesta de expectativas de inflación, pues empiezan a elevar su expectativa de cierre de la inflación, porque no hay unas perspectivas de ajuste en el muy corto plazo. ¿Qué tanto nos va a pegar, doctor Oviedo, este incremento de dólar que estamos viendo ya 4.400, bordeando esa cifra en materia de inflación? Bueno, ya lo habíamos visto en algunos canales, en varios productos que son sensibles al comportamiento del dólar, en particular los vehículos. Buena parte tanto de los vehículos, buena parte de la oferta interna de vehículos tiene un componente importado, y como ustedes lo pueden ver en pantalla, la inflación anual de los vehículos y también la de las motos, pero no la pintamos, la inflación de los vehículos está en el 13,83%, un nivel que nosotros no habíamos visto sino hacia finales del año de 2015, comienzos del año 2016. Entonces, sabiendo que vehículos, como lo dijimos, Carlos, al comienzo, está dentro del top 5 de productos que explican la inflación anual, pues el dólar en el costo de los vehículos va a afectar, y por consiguiente tenemos un canal de afectación. Productos de limpieza y mantenimiento, hay muchas moléculas para la producción de detergentes en polvo o muchos productos de limpieza que son importados. Miremos la inflación del 24,84% de esos productos de limpieza, que está carísimo: el jabón, el papel higiénico, las toallas higiénicas, los pañales, el detergente en polvo para la ropa, y eso aquí va a manifestarse el comportamiento del dólar también en los productos de limpieza y mantenimiento. Y otro elemento en el que vamos a ver seguramente una afectación del dólar muy visible es sobre el componente del servicio de gas, en donde las tarifas el precio del gas a boca de pozo y de transmisión fundamentalmente tienen un componente de indexación muy sensible a la tasa representativa del mercado. Y bueno, pues vamos a ver seguramente que el precio del dólar va a hacer que las frutas importadas como manzanas y duraznos pues lleguen un poco más costosos, y adicionalmente buena parte de las legumbres secas que también son importadas pues van a tener un costo más importante a través del dólar. Algunos analistas, doctor Oviedo, han manifestado preocupación por dos tipos de productos que están como en los extremos en el consumo. Uno, por el tema del dólar. Uno, el tema de medicamentos, y por el otro lado, el tema de licores. ¿Ustedes han visto alguna tendencia en esos aumentos de precios? Bueno, miremos qué está pasando con esos productos, y para eso voy a voy a abrir otro archivo en Excel que nos puede ayudar a ver qué está pasando con estos productos.
Vamos en primer lugar al tema de licores. Cuando nosotros vamos a ver lo que sucede con licores, pues vemos rápidamente el siguiente comportamiento. Esta es una división que nosotros podemos visibilizar de forma importante a través de nuestra clasificación de bienes y servicios, en donde bebidas alcohólicas y tabaco tiene un renglón propio que ustedes pueden ver en este momento en pantalla, en donde ese renglón que nosotros estamos viendo, pues rápidamente nos establece que, por ejemplo, para licores importados, en donde tenemos el whisky, el brandy, el ginebra, el tequila, pues estamos viendo que las inflaciones anuales de junio pues están alrededor del 9,17% y ya vimos un cambio importante de la inflación anual entre mayo y junio de casi 60 puntos básicos. Entonces, sobre el componente de tasa de cambio o de tasa representativa de mercado alrededor de licores, pues miremos cómo vamos a tener un efecto, pero recordemos que estos incrementos de inflación anual apenas se están explicando, en el caso del ron, el whisky y esos licores, se están explicando solo 3 puntos básicos del comportamiento de la inflación, es decir, de los 9,67 solo están explicando 0,0 puntos que nosotros vemos alrededor de esto. Entonces, en el caso de licores, vamos a tener esa afectación y adicionalmente cuando vamos al tema de los productos farmacéuticos y dermatológicos, por ejemplo, en el rubro de salud, pues que la inflación anual de estos productos farmacéuticos y dermatológicos en junio, pues ya se encuentra en un 8,06%, que seguramente, como tú lo mencionas y los expertos lo mencionan, van a empezar a tener un efecto mucho más fuerte en el comportamiento de la inflación. Miremos cómo de todos los 9,67 puntos porcentuales de inflación anual, pues estamos explicando 0,09 puntos, es decir, de 967 puntos básicos, 9 están siendo explicados por los productos farmacéuticos, en donde también vamos a ver un impacto del dólar, pero en términos de peso, Carlos, pues todavía, a pesar de que van a ser visibles y los vamos a medir desde el DANE, la posibilidad de que ellos aparezcan en el liderazgo del comportamiento de la inflación por el efecto de tasa representativa del mercado es más lejana de aquella de los productos de limpieza que efectivamente, a pesar de que los costos de producción están incrementando, las moléculas químicas para producir estos productos de limpieza están más caras, pues como buena parte de ellas son importadas, pues el efecto del dólar va a tener un efecto significativo sobre esos productos que sí pesan de forma significativa en la canasta de los hogares. ¿Qué tanto va a impactar este mantenimiento de una inflación alta el tema de crecimiento? Hemos visto que Colombia ha sido uno de los países más beneficiados con las proyecciones, que ha estado, entre comillas, blindado frente a lo que está pasando en el contexto internacional, donde ya hay vientos de recesión, pero Colombia se estima que este año va a crecer 6% y que seguramente el impacto lo vamos a tener el año entrante cuando el crecimiento se acerque al 2%. ¿Usted cómo está viendo el impacto que puede tener la inflación en el crecimiento? Bueno, yo creo que el impacto que puede tener la inflación en el crecimiento, en donde aquí estamos viendo un efecto de inflación de costos muy importante. Es decir, sabemos que también hay una inflación de demanda que vemos a través del transporte, que vemos a través de la comida fuera del hogar, pero determinante es el componente de costos. Entonces, uno de los efectos que va a tener la inflación sobre el crecimiento, pues no es un efecto directo, sino es la responsabilidad que ejerce de forma pues excelsa el Banco de la República en controlar el comportamiento de la inflación, pues va a llevar a que nosotros tengamos medidas monetarias mucho más restrictivas y un comportamiento de tasas de interés y otras medidas complementarias que van a poder tener una afectación sobre los canales de crédito hacia el tercer o cuarto trimestre de este año. Y eso
puede empezar a afectar algunas decisiones de inversión y al mismo tiempo, pues esto rápidamente va a poder tener una barrera sobre esa necesidad de que el crecimiento de la economía se apalanque no solo en consumo, tanto de los hogares como consumo público, sino también en formación bruta de capital fijo, que todavía estamos en niveles similares a los que teníamos en el año 2019. Entonces yo creo que el efecto más importante de la inflación sobre el crecimiento es que, dado que tenemos un contexto exógeno, llamémoslo así, muy importante en ese comportamiento de inflación, las decisiones del banco como autoridad monetaria pues van a llevar a tener unos canales de crédito y una política de tasas de interés mucho más ácida o mucho más restrictiva que puede empezar a tener un efecto de freno o de desaceleración sobre la economía anticipado frente a ese impulso tan importante que ha tenido el gasto tanto de los hogares como el consumo público en el crecimiento de los últimos trimestres. Según su experiencia, doctor Oviedo, ¿eso cuándo se puede empezar a ver? Ese aumento de tasas que está dando el Banco de la República, que vimos la semana pasada, llegó a 7,50 de 150 puntos básicos, que no es muy frecuente que se aumente. ¿Cuándo vamos a empezar a ver esos efectos en el crecimiento y en una, como usted lo mismo lo menciona, restricción en ese consumo que se ha tenido? Bueno, aquí hay una conjunción de elementos y escuchaba y veía yo las noticias como Camacol está alzando la voz frente al incremento de los precios del acero, sobre todo el impacto que va a tener sobre los costos de la construcción y sobre la posibilidad de tener vivienda asequible en el país. Entonces, esta mezcla entre un posible traslado de esos ajustes en la tasa o en el tipo de interés básico que define el Banco de la República sobre el canal de crédito, por ejemplo, de crédito hipotecario, seguramente va a visibilizarse con este último ajuste tan abrupto rápidamente a comienzos del cuarto trimestre. ¿Sí? Y eso en confluencia con el encarecimiento de los insumos de construcción, aceros, pinturas, por ejemplo, que pesa muy poco contra la inflación, pero las pinturas es un componente que está creciendo a un ritmo muy acelerado a lo largo de los últimos meses, pues ya va a poder ver uno seguramente hacia el cuarto trimestre de este año una afectación sobre esas medidas monetarias, sobre el canal de formación bruta de capital fijo que se va a profundizar precisamente por el encarecimiento de insumos del sector construcción. No, ese ejemplo que usted pone de vivienda es clarísimo porque coge todos los elementos, unos insumos que están subiendo muchísimo de precio y por el otro lado la tasa que también está subiendo y seguramente tanto en lo macro como en lo micro habrá proyectos que no son viables ni tendrán cierre financiero. Digo viables en el sentido de una constructora que dirá, no me dan las cifras, y de una persona como usted o como yo que vamos a comprar una casa o un apartamento y no me cierra financieramente y el banco no me va a prestar. Exactamente, y ese es un punto clave en donde la política de muy corto plazo de vivienda del gobierno entrante va a tener que reconocer que ese canal de la vivienda de estratos medios, vivienda de estrato 3 4 que es el más, llamémoslo, fértil para generar empleo y generar crecimiento en contra de la vivienda de interés social por el tema de los acabados, ¿sí? Que lo hablábamos en otro momento. Pues vamos a tener que pensar muy bien cómo afinar los instrumentos de política para evitar que este ajuste, llamémoslo necesario desde la perspectiva ortodoxa de los tipos de interés básicos que establece el banco por disciplina monetaria, pues no vaya a afectar las dinámicas de formación bruta de capital fijo de la economía que tanto necesitamos para mejorar la salud del crecimiento de la economía. No podemos olvidar que no es muy positivo que el crecimiento de la economía solo esté basado en el gasto de los hogares. Necesitamos que el crecimiento esté basado en la inversión. Y mientras el crecimiento del gasto en los hogares está a 2 dígitos, a tasas trienales, cuando nos comparamos con el primer trimestre del 2019, el crecimiento de la formación bruta de capital fijo pues apenas llega a ser del 1% trienal entre el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre de 2022.
Para finalizar, doctor Oviedo, viendo su presentación días pasados de los resultados de la inflación, a mí hubo una que sí me dejó muy preocupado y muy triste, y es el impacto que está teniendo la inflación sobre las familias más pobres y vulnerables. Cuando uno mira, el promedio es 9,67, pero en este caso ya supera el 11% la inflación para ese para esa población, y obviamente siempre hemos dicho que la inflación es el impuesto más costoso que tiene una familia pobre. Dentro de los resultados que ustedes tienen en un estudio paralelo que es el pulso social, ¿qué están viendo de afectación en materia de inflación precisamente a esa población? Bueno, Carlos, hay varios puntos que me parece súper importante que pongas ese tema. El primero, pues efectivamente, como tú lo mencionas, en la medida en que a lo largo de los últimos años nosotros hemos visto un comportamiento de la inflación basado específicamente en alimentos, pues hemos tenido que esa regresividad que genera la inflación, que le enseñan a uno en clases de macroeconomía, que es el impuesto de los hogares en situación de pobreza, es el impuesto más alto que se le cobra a los hogares en situación de pobreza, pues rápidamente pues, está teniendo unas consecuencias muy importantes sobre la, llamemos así, la capacidad de pago de los hogares en situación de pobreza. Aquí confirmamos frente a un promedio, como lo ven en pantalla, de la inflación anual del 9,67 a junio. La inflación de hogares en situación de pobreza es del 11,3% y en los hogares en vulnerabilidad es del 11,14%, mientras que los hogares de ingresos altos, a pesar de que sienten también la inflación, la ven solamente a un nivel del 0,26%. Esto es supremamente crítico, Carlos, porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la medición de esos hogares que están en situación de pobreza y la evaluamos a partir del enfoque de ingreso, pues vemos rápidamente que el enfoque de ingreso lo que nos dice es necesitamos saber cómo se está afectando la canasta alimentaria y no alimentaria que enfrentan los hogares en situación de pobreza. Y en este punto, nosotros ya desde abril, cuando publicamos los resultados de pobreza monetaria, veíamos rápidamente y señalábamos algunas alertas que ustedes en este momento pueden ver en pantalla. Recordemos que la línea de pobreza extrema a la base es un costo, el costo que debe tener o la plata que debe tener cada persona en un hogar en su bolsillo para poder estar en un estado de no malnutrición, es decir, cualquier cosa por debajo de ese presupuesto en el bolsillo por cada persona en el hogar, no importa que esa persona tenga 5 años, imaginémonos que en el bolsillito de su vestido de bebé tiene que tener estos recursos si él fuera a financiar su alimentación básica para no estar en malnutrición. Mire cómo pues, hemos tenido continuamente a lo largo de los últimos semestres una aceleración muy importante de ese costo en el nivel nacional. ¿Sí? No más con esta evolución de los precios, cuando nosotros descomponíamos el avance en materia de pobreza extrema en el país entre 2020 y 2021, veíamos rápidamente cómo los precios o la evolución de los precios prácticamente había logrado comerse el efecto crecimiento que nosotros teníamos en el comportamiento de la pobreza extrema. Y mirémoslo acá, cuando nosotros vemos el cambio nacional de la pobreza extrema, que nosotros sabemos cayó afortunadamente entre 2020 y 2021, cuando nosotros entramos a descomponer ese cambio de la pobreza extrema entre 2020 y 2021 por el efecto crecimiento, vemos que 2,4 puntos de reducción de la pobreza fueron explicados por el crecimiento. Otros 2,7 puntos de reducción de la pobreza fueron explicados por las medidas redistributivas, como por ejemplo las transferencias a los hogares en situación de pobreza vía ingreso solidario o las transferencias entre hogares, o porque las personas más pobres, que son
más propensas a estar en informalidad tuvieron una probabilidad más alta de salir a vender dulces o de salir a usar su moto para prestar los servicios de mototaxismo, y por eso recuperaron a una velocidad más rápida sus ingresos que las personas de ingresos más altos. Pero mira cómo el efecto de los precios se comió prácticamente el efecto de crecimiento. Eso sucedió en el año 2021. En el año 2022, donde sabemos que no vamos a tener un crecimiento del 10,7%, sino, como tú lo dices, algunas proyecciones alrededor del 6%, con una inflación mucho más acelerada, sobre todo en alimentos, pues el efecto de los precios se va a comer el efecto del crecimiento. Y por consiguiente, la posibilidad de que reduzcamos la pobreza extrema en el año 2022 va a ser muy difícil, y por eso esa voz que muchos analistas han alzado en los últimos días de decir el próximo gobierno tiene que mirar con cuidado cómo los mecanismos de transferencias institucionales se ajustan rápidamente si no queremos ver retrocesos en materia de pobreza extrema o pobreza monetaria en el año 2022. Doctor Oviedo, como siempre, muy grato conversar con usted, muy didáctica la conversación sobre todo, y creo que fue muy útil para nuestros televidentes y nuestra audiencia en general. Doctor Oviedo, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, y siempre muy contento de esas conversaciones contigo. Muchas gracias, doctor Oviedo. A ustedes mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras distintas plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.